Oli, hoy día vamos a ver cómo ser Uber Eats. Lo que primero hice fue pedir el link porque generalmente te dan como un link de referido, entonces si completas ciertos pedidos le dan plata tanto a tu referido como a ti. Así que eso fue lo primero que hice. Segundo, llené paso a paso las indicaciones que te decía la aplicación, te sale todo de verdad muy detallado. Tienes que hacer como un test para andar en bicicleta, onda como qué cosas tienes que hacer, si hay mucho taco, dónde tienes que doblar y esas cosas. Después también tienes que pagar los antecedentes policiales de acá de Australia, que son como $43 australianos. Después de eso, que me aceptan todo, me dan el visto bueno, me dan la opción de pedir gratis las cosas de Uber Eats, que es este paquete que me acaba de llegar. Así que abrámoslo. Te hacen elegir la talla, por supuesto. Yo me pedí M. ¿Qué es esta cajita? Oh. Uy, mire, te viene todo esto gratis. Linterna para la bicicleta. También este retrovisor, no retrovisor, la luz trasera. Una campana. Más cosas para la parte de atrás. Esto es para colocar el teléfono, si no me equivoco. Sí, mira, ¿viste? Mira, qué detallista Uber. Una polera, una chaqueta y la mochila. Esas serían las cosas que vienen en lo que te envían, insisto, gratis. Lo digo porque hay algunas personas que igual te intentan vender todo esto. Así que ahora el segundo paso sería conseguirme un casco, porque no puedes andar sin casco, y la bicicleta para empezar a hacer Uber. Ya, hemos conseguido el datito para la bicicleta, así que ahora Maxi me está acompañando también a buscar la bici y ver si empezamos al tiro con el Uber Eats. Pum. Queda a 9 minutos caminando de la mansión donde tengo que ir a buscar la bici, así que let's go. Contá tu experiencia. Fui a probar la bicicleta. Hicimos dos cosas malas. Uno, yo me vine sin dinero en efectivo de Australia, así que no lo pude tener porque necesito pasarle el plata en efectivo, que es la garantía y bueno, lo que cuesta el arriendo. Y segundo, me hizo probar la bicicleta y me saqué me rompí toda la mano y fue solo una prueba. Pero no saben lo que me duele. Encima, creo que me saqué como todo ese cuerito, no lo quiero ni ver ni tocar. Y bueno, yo pensé que estaba grabando y no, así que sorry people, pero no le grabé la caída. Estaba así mismo con la cámara y no grabó nada. Pudo haber grabado, pudieron haber visto cómo me saqué, pero no. Les voy a contar mi otra parte de cómo la vi caerse. Ya que no grabó. Fue así, ella se sentó en la bici. Claro, y son muy sensibles. Cuando es la primera vez que vos la usás, tenés que tener cuidado porque si apretás demasiado te vas a la mierda. Y ella apretó mucho. Claro, y cuando apretás el freno, no frena, o sea, acelera más. Entonces, en vez de frenar, aceleró. Y yo vi toda la secuencia en cámara lenta, cómo fue chocando a las otras bicis y cayéndose En cámara lenta. y cámara lenta, y como las otras bicis también se iban cayendo en cámara lenta, en el efecto dominó. Entonces bueno, sorry, esa parte no la grabé, pero hubiese estado muy bueno. Ya, estamos listos para el Uber Eats, conseguí la bici. Aquí me están acompañando, así que ahora voy a montar la bici porque le saqué la batería y hay que ponerle la batería. Esperemos que no te caigas. ¿Ya qué se siente tu primer día de trabajo? No sé, porque recién voy a empezar. ¿Tenés la aplicación descargada, todo listo? Sí, vamos a ver qué tal. ¿No te pide licencia? No. Nadie dice que te pide. Ya vamos a sacar el teléfono ¿Ya? y me voy a poner on por primera vez en el Uber. Y les voy a mostrar a la hora que me voy a poner on. Son las 2:55. Le voy a poner go. Mira, me dice que me tengo que sacar una foto con el casco para asegurarse que estoy andando con casco. Así que me voy a tomar la foto. Ahora tengo que confirmar que soy yo. Ya, ahora estoy online. Perfecto. Finding trips. Ok, me voy, cabros. A ver cómo era. Ahí sí. ¡Chao!
Acabo de hacer mi primer delivery. Bien, me gusta, pero me tengo que acostumbrar más a la bicicleta. Segundo pedido. Ya hice el tercer pedido y mientras me tomo otro pedido me voy a comer un helado. Había olvidado que tenía esta cámara para grabar, pero vamos bien. Creo que es mi quinto o cuarto delivery. Ay, no sé, pero me gusta mucho. Voy a mi ritmo. Miren. Hoy justo salió otro. Aceptar. No podía comer mi sneakers. Let's go. Mira, esta es la primera vez que me toca esperar por un delivery. Justo me habían entregado un pedido, pero son dos. Así que, bueno, me terminé de comer mi sneaker y ahora estoy esperando el segundo. Miren, aprovechando de una de las cosas que me gusta de hacer Uber Eats es que vas a otros lados que no conoces. Mira, nunca había estado acá y está súper bonito. Otra cosa que les quiero contar es que acá la ciclovía, todo tiene ciclovía, entonces es súper seguro, me encanta. Miren. Ahí como pueden ver que la ciclovía está separada de los autos. No siempre es así, pero siempre hay ciclovía. Listo, acabo de estacionar la bici, así que me entro con la batería que pesa 1 kilo. Esto lo saco para que no se lo roben y ahí está. Ahora vamos a contar cuánto gané y cuántas horas hice. Ya mira, ya terminé de hacer el Uber Eats y hice $47,26, que no es mucho, pero fui a practicar, ver cómo se andaba en la bici, acostumbrándome a las direcciones de la bici. Así que me gustó harto. Me costó harto también encontrar las tiendas donde tenía que buscar la comida, pero y aparcar la bici, que eso también lo vais ganando con experiencia. Así que eso me gustó. Voy a probar igual otro día para ver cuánto gano haciéndolo full después de esta práctica. Así que nos vemos ahí. Olvidé contarles que el tema de la bicicleta me costó un mundo, que casi digo así como, oye, algo me quiere decir el universo y no voy a hacer Uber Eats. Pero la primera vez que fui a sacar la bici, ya, todos saben que me caí, que me hice la herida. Y después ese tipo no me contestó más, me bloqueó, no sé. La segunda vez tenía una cita para que me entregaran la bicicleta en un local. Y cuando llegué ya no llegó nadie. Entonces me dejaron plantada y me llamaron como a la hora después, cuando la cita era a la 1 y a las 2 me decían así como, oye, y todavía queréis rentar la bici, y yo ya me había ido, así que le dije, no, terrible pica. Y la tercera, se la arrendé a alguien por Facebook que me habló y me dijo, ya, yo te la voy a dejar a la casa y no sé qué, porque le había contado eso de que me habían dejado plantada en la primera. Y me dice, ya, voy ahora para allá. Y después me llama y me dice, oye, ¿sabéis que no voy a ir? Porque cuando estaba subiendo la bicicleta a la camioneta, se me cayó y se rompió. Y me mandó foto y todo, pero después me dijo, pero no te preocupes, que hoy día, lunes, te la voy a entregar. O sea, la voy a arreglar en el taller y te la voy a entregar. Y claro, hoy día me llamó a las 10:30 de la mañana, que yo estaba durmiendo. Y nada, pues me levanté súper rápido y a las 11 me la vino a dejar. Tengo la bici, así que esa sería como la tercera opción igual. Sí, porque la primera ya, pero seguiría a la misma persona. Así que si no me resultaba esa y me decía así como no, sabéis que no, yo ya iba a decir no, algo me quiere decir el destino de que no tengo que hacer Uber Eats. Pero bueno, al final lo hice y estoy súper contenta, me gusta, así que vamos a ver qué tal otro día. Ya mira, aquí para terminar el video, quiero decir que nunca hice Uber Eats como debería, porque nunca me dieron los goals que te dan donde en verdad ganas mucha plata. Pero ahora voy a entrevistar a alguien que sí lo hizo y siempre hace Uber Eats. Se llama Charlotte. Hola. Do you think that it's worth to work in Uber Eats? Yeah, I think so. Like, it's a really good way to make money, especially when you're new in the city, because you have $400 if you take a referral code. So it's really good. And also we have opportunities every night if we do it properly. But yeah, there are a lot of advantages doing Uber Eats. So usually I work only when I have opportunities from 5 p.m. to 9 p.m. And that makes me have at the end of the day $100, at least $100. If I do the whole quest
which is good for like 3 or 4 hours. Yeah. For me, it's good. If you work an hour. It depends. Sometimes it's 20, sometimes it's like around 30. And I have some friends that made like last day, he made 50 per hour. That was crazy. Yeah. So it's really, it depends. It depends. Yeah, of course, I do. Bueno, al final termina dependiendo de cómo utilices tú la aplicación, del tiempo, las horas que le dedicáis y bueno, si sabías ocupar muy bien las oportunidades también que te dan. Bueno, al final sí conviene. Yo no lo supe aprovechar, tuve mal timing, pero sí agregar que el arriendo de mi bicicleta salía 70 por semana. Eso no lo había dicho, así que para que lo contemplen en los gastos que uno tiene que hacer. Así que eso, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro. Adiós.